Buenas tardes a todos. Mi nombre es Mónica Marcela Cataño. Yo soy la coordinadora de bienestar universitario y soy la profesional encargada también de todo el proceso de Fondo Sol, desde el programa del Fondo de Solidaridad Lasallista, Fondo Sol. Voy a explicarles como de manera general. Hoy no les voy a hacer presentación, simplemente va a ser algo como muy conversado. El Fondo de Solidaridad Lasallista apoya a los estudiantes que tengan dificultades económicas en sus gastos de alimentación, transporte, material académico, apoyo a curso de inglés y apoyo a pago de matrícula, especialmente para los estudiantes que están entre los estratos 1, 2 y 3. No deja de lado a los estudiantes de estrato 4 y 5. Simplemente es cuando se presente como alguna condición o situación especial con estos estratos, entonces el Comité de Bienestar Universitario hará revisión y análisis para ver si el estudiante sí tiene la necesidad y la situación que le permita otorgar este beneficio, ¿cierto? Eh, el promedio académico requerido es de 3,8, o sea, el promedio acumulado. Cuando nos preguntan cuál es el promedio acumulado, quiere decir que si yo voy, digamos, en el cuarto o quinto semestre, entonces es el promedio que yo he ido acumulando recogido durante todos los semestres. No es el promedio del semestre anterior, sino que es todo el promedio acumulado. ¿Cómo se sostiene el Fondo Sol? El Fondo Sol se abastece del pago de los parqueaderos de la universidad. Desafortunadamente, por asuntos de pandemia, no hemos podido recoger mucho dinero pues, como de los cobros de parqueadero, pero igual el Fondo Sol recoge dineros de personas que deseen hacer donaciones. Nosotros en la universidad hemos venido manejando una campaña y estamos próximos nuevamente a lanzarla, y es que muchos empleados autorizamos el descuento de nómina de manera quincenal para aportar al Fondo de Solidaridad Lasallista. A veces hay personas o docentes que de su prima o de algún dinero que tengan le hacen la donación voluntaria al Fondo de Solidaridad, entonces así también abastecemos. Cuando retomemos ya como toda la normalidad completa, incluso yo creo que ya para este semestre que vamos a iniciar con alternancia nuevamente, vamos también a implementar el alquiler de los casilleros, precisamente para también ayudar a recoger estos fondos. ¿Cómo se hace el proceso? Ustedes como estudiantes deben postularse, tienen plazo hasta la próxima semana, hasta el próximo sábado, si no estoy mal, que es 26 de junio, para presentar la papelería. ¿Cuál es la papelería que deben presentar? El formulario que está, bueno, creo que todavía no lo han cargado a la página nueva, pero yo al correo electrónico se los compartí a todos los estudiantes cuando les envié la citación. De todas maneras, si la necesitan porque no encuentran el formulario, me lo pueden solicitar. Diligencian el formulario sin tachones, sin enmendaduras, y lo deben diligenciar de manera completa. Lo deben firmar y a ese formulario le deben adjuntar una carta explicando el motivo de la solicitud. Entonces, usted como estudiante diciendo cuál es el auxilio que está solicitando y cuál es el motivo, o sea, por qué está pidiendo ese apoyo y cómo usted sostiene económicamente su estadía en la universidad o el pago de la matrícula. Adicional a eso, le voy a juntar la copia de la cuenta de los servicios públicos, preferiblemente la última cuenta de servicios públicos. Aquí es que resulta que yo no tengo servicios públicos, sino que pagamos es como por prepago, algo así, como unas recargas que hacen. Entonces manda el comprobante o la colilla de la recarga. Mm, Y deben presentar, si ustedes son los que mantienen pues o pagan su matrícula, entonces una carta laboral, o si son los padres, los tíos, la tía, entonces la carta laboral de las personas que mantengan como la economía del hogar. Que resulta que es que mis papás son los que trabajan, pero resulta que ellos no tienen una vinculación laboral, sino que tienen un contrato por prestación de servicios, que trabajan como independientes. Entonces, lo que pueden hacer es adjuntar la copia de ese contrato de prestación de servicios. Que resulta que tampoco lo hacen bajo esa modalidad, sino que, por ejemplo, mi papá es mensajero o mi mamá trabaja en servicios varios, pero no tiene un contrato definido. Entonces, lo que deben hacer es presentar una declaración juramentada.
o una carta de un contador. La declaración juramentada, como la sacan, van a una notaría y declaran ante el notario cómo ustedes obtienen, ustedes o sus papás o sus familiares, quien sostenga, como les explicaba ahorita, como la economía del hogar, cómo sostienen económicamente el hogar y de dónde vienen esos ingresos económicos. Eso se toma como un documento válido legal. Cuando ustedes tienen toda la documentación, la deben enviar al correo de archivo@unilasallista.edu.co para postularse al beneficio de Fondo Sol. Y adicional a eso, yo les compartí un enlace, una dirección de un formulario en el Drive para que diligencien unos datos específicos que necesitamos allí para acabar de completar como todo el registro. Después de que se cierre la convocatoria, las inscripciones de Fondo Sol, que es después del 26 de junio, el Comité de Bienestar se reúne en pleno, revisa y analiza cada una de las situaciones. La información que se maneja allí es confidencial, o sea que ustedes tienen que tener esa tranquilidad o les damos esa tranquilidad de que no vamos a estarle diciendo a nadie qué es lo que estamos encontrando allí, para nada. Es información exclusivamente confidencial donde se va a manejar en el Comité de Bienestar Universitario. Revisamos en ese comité cuánto es el presupuesto que tenemos disponible para asignar los recursos de Fondo Sol y empezamos a revisar el cumplimiento de los requisitos. Es muy importante que en la carta expliquen cuál es el motivo de la solicitud, porque a veces entregan una documentación que no dice mucho. Para poder hacer el estudio, uno necesita indagar un poco más. Puede que dependiendo de esa revisión o ese análisis, el comité decida o defina hacerle una llamada al estudiante, citarlo a una entrevista o en el caso de hacerle una visita familiar domiciliaria. Pasa mucho también en esas situaciones cuando los estudiantes son estudiantes nuevos que no tienen un promedio académico. Entonces se necesita hacer como la visita familiar domiciliaria. En este semestre pasado no se hicieron, bueno, y el año pasado tampoco se hicieron visitas por asuntos de pandemia, por protocolos de bioseguridad y pues por la seguridad obviamente del personal de bienestar y de ustedes, de los estudiantes, no se hizo la visita, pero sí se hicieron muchas llamadas telefónicas, se hicieron varias videollamadas y probablemente para este semestre se hagan también más entrevistas personalizadas. Para poder acabar de ajustar como esos estudios socioeconómicos. Hay situaciones y hay condiciones que son especiales. Esas situaciones nosotros no las dejamos al lado, nosotros las estudiamos. Después de que se hace todo ese análisis, entonces ya el comité levanta un informe que es entregado al Consejo de Pastoral y Bienestar Universitario. Y en ese Consejo de Pastoral y Bienestar Universitario ya se determina y se entrega la información donde se dice, miren, tantos estudiantes cumplen con los requisitos, tanto es el presupuesto y se asigna así. Estos son los casos especiales y esos casos especiales ya se analizan nuevamente de manera detallada en ese Consejo de Pastoral. Cuando pasa ese Consejo de Pastoral, ya en la lista de los aprobados se publica en las carteleras de la universidad, se manda carta a los estudiantes que quedaron beneficiados donde se les informa que fueron aceptados para el beneficio y donde se le indica cómo proceder frente al auxilio que acaba de adquirir. También lo publicamos en página. De pronto muchos no lo vieron, sobre todo como el año pasado, porque no queda la lista en la página web abierta para que todo el mundo la vea inmediatamente, sino que deben acceder a un enlace que aparece allí, donde está la información del Fondo de Solidaridad Lasallista. Entonces aquí voy a ir como algunas de las preguntas que me han realizado, pero igual ustedes también me pueden hacer más preguntas. Resulta que es que ustedes tienen que hacer matrícula, no recuerdo la fecha en la que tienen, creo que es hasta el 26 también o hasta el 30 de junio que tienen plazo de hacer el pago de la matrícula. Entonces resulta que yo como estudiante quiero postularme para el auxilio a matrícula. Resulta que la resolución de Fondo Sol nos dice que al estudiante que quede seleccionado, que quede beneficiado, se le asignará el auxilio a partir del momento en que esté matriculado en la universidad. Entonces yo no le puedo decir a un estudiante que lo voy a beneficiar con auxilio de matrícula si todavía no está matriculado. Entonces, ¿qué pasa en el caso de que yo me matriculo como estudiante?
y quedo beneficiado, voy a poner el ejemplo del auxilio de matrícula. Quedo beneficiado para el auxilio de matrícula, pero resulta que yo ya pagué la matrícula, yo presté con un amigo, con una amiga, el dinero para poderme matricular. Entonces, después de que salgas beneficiado, le haces, yo les entregaría, ustedes me informan, les entregamos como la documentación para que ustedes hagan la solicitud de reembolso de ese dinero con el que ustedes salieron beneficiados para matrícula. En caso de que como estudiantes tengan una financiación directa con la universidad. Discúlpenme, qué pena, como que se me cayó el internet. Me excusan un segundito, yo organizo para que no se me vaya a caer nuevamente. ¿A ustedes lo sacó de la reunión o fue solamente a mí? Solamente a usted, a mí. Solamente a usted. Silenciaron. Bueno, ahorita alguien me había hecho una pregunta en el chat, ahorita vuelve y me la hacen. Regálenme un momentico, yo organizo algo aquí para que no se me vaya a volver a caer la reunión. Listo, denme un segundito. Listo, discúlpeme. Bueno, entonces les estaba contando, les estaba poniendo el ejemplo de la matrícula, del auxilio de la matrícula. Entonces resulta que si el beneficio que se me otorgó de Fondo Sol es inferior a la cuota que yo tengo con financiación, entonces se le da ese dinero directamente para financiación y el estudiante ajusta el restante, pero ese sería solamente para una cuota. Resulta que las cuotas que yo tengo como estudiante de la matrícula, de financiación para la matrícula son de 300.000 pesos con la universidad, pero resulta que el auxilio que Fondo Sol me dio para apoyo a matrícula equivale, el porcentaje equivale a 500.000 pesos, entonces, ¿qué hace la universidad? Le da, recuerden que si como estudiante tengo financiación directa con la universidad, no se le hace reembolso al estudiante, sino que se va directamente a esa cuota. Entonces, si equivale el porcentaje a 500.000 pesos, se da 300.000 para una cuota y los otros 200.000 pesos para la otra cuota y el estudiante ajustaría los otros 100.000. ¿Soy clara hasta ahí como con ese ejemplo? Sí, señora. Sí. Bueno, ¿Me listo. puedes repetir, por favor? Por ejemplo, como estudiante yo salgo beneficiado para el auxilio de matrícula y resulta que yo tengo financiación directa con la universidad. Si como estudiante tengo financiación directa con la universidad, no se le hace reembolso al estudiante, sino que ese auxilio se cruza directamente, o sea, se cruza de manera interna en la universidad. Entonces, ejemplo, si como estudiante la financiación, la cuota que yo tengo, recuerden que estoy poniendo un ejemplo, la cuota que yo tengo es por valor de 300.000 pesos mensuales y el beneficio, el porcentaje que me otorgaron equivale a 500.000 pesos, porque los porcentajes son diferentes, cambian dependiendo del valor de la matrícula de cada estudiante. El porcentaje es equivalente a 500.000 pesos, entonces se dan 300.000 pesos para la cuota. Se los voy a poner más clara. La financiación yo la tengo para los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Ejemplo, son 300.000 pesos que tengo que dar cada mes. Me dieron en total 500.000 pesos de apoyo a matrícula por Fondo Sol. Entonces, para el mes de julio se pasa del Fondo Sol los 300.000 pesos a esa cuota de agosto y los otros 200.000 pesos para ajustar los 500 se pasan para la cuota de agosto, los 300 para julio y los 200 para agosto. Entonces, como la cuota es por valor de 300.000, el estudiante ajustaría los 100.000 pesos que faltaría y ya seguiría pagando el resto de la cuota. Eso en caso de que el estudiante tenga una financiación directa con la universidad. Pero si el estudiante no tiene financiación directa con la universidad y lo pagó con otro crédito, lo pagó con la tarjeta de crédito o prestó el dinero para pagar la matrícula, ese dinero el estudiante debe hacer la solicitud del reembolso de la matrícula. Si, por ejemplo, salieron beneficiados para el auxilio a pago de curso de inglés, normalmente el valor del curso de inglés
El curso, el nivel de inglés está como por 470.000 pesos, algo así, más o menos creo que es así. Entonces, Fondo Sol le da 200.000 pesos para un solo nivel. O sea, no es que la universidad, el Fondo Sol te vaya a dar, en el semestre vas a hacer 3, 4 niveles de inglés y Fondo Sol te vaya a dar para cada uno de los niveles. No, por semestre te da, apoyaría con un porcentaje para eso. Entonces, si el nivel vale 470.000 pesos, Fondo Sol te da 200.000 y tú como estudiante pondrías los otros 270.000 pesos. Resulta que yo como estudiante salí beneficiado para auxilio de transporte. Entonces el auxilio de transporte funciona de esta manera. Si yo en la semana tengo que ir 2, 3 veces a la semana a estudiar porque es la programación que tengo, el Fondo Sol te da el valor del pasaje, el transporte de ida y regreso de esos 2, 3 días en la semana que debes ir por 2 semanas. O sea, no te da el mes completo, sino que te da la mitad aproximadamente. ¿Por qué? Porque ya el estudiante pondría la otra parte del transporte. Para alimentación funciona diferente, que es el ficho del almuerzo. Resulta que es que salí como estudiante beneficiado para alimentación. Entonces, para alimentación, yo como estudiante que salí beneficiado voy a recibir un ficho para cada día que voy a estar en la universidad para reclamar un almuerzo en una de las cafeterías. Estos fichos son personales e intransferibles. Si nosotros llegamos a darnos cuenta o vemos que hay algún estudiante que está haciendo fraude con esos fichos o que los está vendiendo, se está lucrando de este beneficio, entonces inmediatamente se le sanciona y se le retira el beneficio. Voy a leer por aquí unos chats que tengo. ¿Con quién puedes hablar para la financiación? Listo, ya les voy a pasar el dato de Diego Vélez. O apunta de una vez el correo. El correo es de Diego, Vélez, con V y con Z, @ unilasallista.edu.co. Quienes necesiten la grabación, con mucho gusto me dicen que yo se las comparto. Me pueden escribir un correo electrónico que con mucho gusto yo les comparto la grabación. Y por favor, antes de que se me cayera la señal, alguien me había escrito una pregunta, pero no la alcancé a leer, si me la puede volver a realizar. Con lo que les acabo de explicar, ¿hay alguna claridad? ¿Tienen más dudas? ¿Tienen más inquietudes? Pueden abrir sus micrófonos, pueden escribirme por el chat. Mónica. Dale. Sí. Ay, gracias. Mónica, yo tengo una duda. Los que son beneficiados por el programa Galileo, ¿pueden acceder a este beneficio? Sí, se pueden postular. Ah, listo. Muchas gracias. Con gusto. Alba tiene la mano levantada. Sí. Pero te hago una preguntita. Bueno, usted me dice que es algo, puede salir uno beneficiado de hacer. Entonces ya uno lo podría hacer con el 20% que es el que me equivale a mí pagar por lo de la matrícula. Entonces, ¿podría pasarlo por ese excedente o cómo sería? Bueno, voy a hacer la claridad, no solamente para Galileo, sino para todos los estudiantes que tengan una beca. Todos los estudiantes que tengan una beca pueden postularse, pero si se postulan para auxilio de matrícula, no se les va a otorgar por el 100% del valor de la matrícula, sino por el porcentaje que el estudiante deba cancelar. Es decir, el estudiante tiene un 50% de beca en la matrícula, se le haría se le cargaría el porcentaje de acuerdo al otro 50%. Ejemplo, resulta que es que mi matrícula vale 3 millones de pesos y mi beca equivale a la mitad. Entonces yo tengo que pagar como estudiante 1,5 millones. Entonces Fondo Sol no te saca el porcentaje del beneficio sobre los 3 millones, sino sobre el 1,5 millones para los que están becados. El que no está becado es sobre el valor total. Pero aquí también quiero aprovechar, aclarar algo, y es que yo les he explicado ahorita cómo funcionaba, cómo recibía pues como los recursos Fondo Sol. Como nosotros en estos momentos no tenemos todos los recursos para brindar muy buenos auxilios, lo que se ha estado otorgando, aunque ese también ha sido como el común denominador, es entre un 10, un 15, máximo un 20% de auxilio para matrícula. Entonces yo voy a hacer un cálculo aquí.
Si yo como estudiante tengo que pagar, tengo una beca del 50%, ejemplo, tengo, mi matrícula vale 3 millones de pesos, tengo que pagar 1,5 millones y resulta que me postulo a Fondo Sol, pero Fondo Sol me va a otorgar un 10% sobre ese valor de ese 1,5 millones. ¿Cuánto es lo que me daría Fondo Sol? 150.000 pesos para el auxilio de la matrícula, ¿sí? Pero la resolución de Fondo Sol también dice que el estudiante, si sale beneficiado para los auxilios de Fondo Sol, solamente le da un beneficio. O sea, por estudiante se puede otorgar un auxilio. Resulta que le sirve más o le favorece más darle un auxilio de transporte, entonces no se le otorgaría el auxilio para matrícula, sino para transporte. Ejemplo, yo soy un estudiante que vivo, voy a poner el ejemplo del municipio de Bello. Yo vivo en el municipio de Bello y me gasto 11.000 pesos en pasajes de ida y regreso. 11.000 pesos de pasajes y tengo que ir 2 veces por semana a la universidad. Son 22.000 pesos, ¿cierto? En la semana, si tengo que ir 2 veces. Y por 2 semanas serían 44.000 pesos en el mes que se le otorgaría de Fondo Sol. Eso se multiplica por 4 meses. ¿Por qué por 4 meses? Porque el semestre oficialmente dura 4 meses, no 6 meses, sino 4 meses. Por 4 meses, serían 44.000 pesos por 4 meses, serían 176.000 pesos. Y de la matrícula se le daría, si llegara a salir beneficiado, serían 150.000 porque se le otorgaría, ejemplo, un 10%. ¿Cuál de los dos le beneficiaría más? ¿El auxilio para matrícula o el auxilio para transporte? ¿Quién me responde? Pues a mí, por ejemplo, para matrícula. Si tiene que pagar 1,5 millones y Fondo Sol le da el 10% de ese 1,5 millones, son 150.000 pesos, pero de transporte le darían el semestre 176.000 pesos. ¿Preferirías, por ejemplo, tu matrícula? Lo Ah, no, beneficiaría más para transporte. sí, transporte, sí, sí, es verdad. Ujú, exacto, porque en realidad le estarían dando 26.000 pesos más, ¿cierto? Entonces, ahí lo que hace el comité es como analizar precisamente y buscar cuál es el que más le favorece. Puede que en algunos momentos el comité coja y diga, no, espérame, yo voy a hablar con el estudiante y le voy a decir que en vez de postularse a curso de inglés, se postule a transporte o que si desea aceptar el auxilio por transporte porque le beneficia más. Si el estudiante dice, no, comité de bienestar, yo necesito que me apoyen en estos momentos, es con curso de inglés. Listo, no hay problema. Por ejemplo, con matrícula. Yo necesito que me apoyen en estos momentos con matrícula porque tengo que acabar de recoger el dinero que había prestado para pagar la matrícula y me faltan esos 150.000 pesos. Ah, listo, ya el estudiante. Entonces ya hacemos de acuerdo a lo que nos dijo el estudiante. Pero el comité siempre va a buscar favorecer de la mejor manera al estudiante, que eso es importante tenerlo en cuenta. Me preguntan por acá. Bueno, el formulario yo se los compartí. ¿Dónde está el formulario? Bueno, el formulario para inscribirse a Fondo Sol yo se los compartí al correo electrónico, pero con mucho gusto me mandan un correo y yo vuelvo y se los comparto. ¿Listo? No hay ningún problema. Y el correo con la solicitud de reembolso solamente se les envía cuando salgan beneficiados, ¿cierto? Porque ustedes tienen que revisar realmente cuál es el auxilio que más los puede beneficiar. Por ejemplo, ¿qué pasa con inglés, con curso de inglés? Resulta que en el transcurso del semestre académico no me dio para hacer el nivel de inglés, pero lo puedes hacer en el intersemestral solamente hasta el mes de junio. Los que tienen beneficio en estos momentos de curso de inglés lo pueden hacer solamente hasta ahorita, hasta antes de que termine junio. Ya para julio no aplica porque ya cierra el semestre. O sea, el beneficio es por el semestre vigente. Entonces, a veces dicen, no me da, pero sí, cuando yo termino un semestre académico, inmediatamente me da para hacer el intersemestral. Si intersemestral lo pueden hacer. Los estudiantes que tienen ICETEX también pueden postularse, sí, también se pueden postular. El correo de Diego, sí, incluso se los voy a escribir aquí, de Vélez.
Doña Alba tenía la mano levantada. Si quiere me va haciendo la pregunta mientras escribo el correo de Diego. Diego los puede ayudar para asesorarlos para financiación directa con la universidad y también para crédito con ICETEX. Con crédito con ICETEX ya les voy a contar algo. Hola, Hola. lo que pasa es que acá en el formulario, bueno, lo de la carta laboral, si uno es independiente, entonces uno debe presentar los comprobantes de pago, el último, los 3 últimos, o cómo es eso. ¿Tienes contrato por prestación de servicios o no? No, fijo, por un año. Puedes presentar la copia de ese contrato, si quieres. Ah, O si sí, no, sí, o si no, preferiblemente la copia del contrato. Ah, pero es que eso no me lo dan a mí firmado, tan charros. Eso no tiene firma. Bueno, puedes hacer eso y anexarnos una copia de comprobante de pago. Bueno, otra cosa es que en la parte final de este formulario hay algo que uno no diligencia sino el jefe del programa. Sí, lo que Oh, pasa es que eso es cuando lo hacemos presencial, pero nosotros desde el Comité de Bienestar le pedimos unos conceptos a los jefes de programa. Entonces ahí no habría ningún problema. bueno, y dice que uno debe participar de 5 actividades en el semestre. Sí, eso es como una condición. O sea, cuando usted sale beneficiado, esto es cuando sale beneficiado, para nosotros en Fondo Sol es muy importante que el estudiante mantenga su promedio académico y que les ayudemos, les hagamos como todo el proceso de acompañamiento y de trabajo en el fortalecimiento de las habilidades blandas. Entonces, desde Bienestar nosotros hacemos capacitaciones, charlas, talleres y brindamos también, la idea es que se articulen directamente con Saúl con las estrategias de aprendizaje o las técnicas de estudio. ¿Por qué? Porque muchas veces el estudiante tiene unas necesidades o unas condiciones socioeconómicas que requieren de ese apoyo económico de la universidad, pero no mantienen su nivel académico. Y recuerden que Fondo Sol también es un estímulo hacia el logro académico, entonces Fondo Sol les pide que tengan un mínimo de un promedio acumulado. ¿Qué hace Saúl? Les brinda todo el proceso de acompañamiento para que ustedes, si al siguiente semestre requieren nuevamente adquirir el beneficio, entonces mantengan como ese promedio académico. Es un programa completo, o sea, es un programa muy integral. No es solamente Si uno dar el tiene, auxilio. sí, si uno tiene el promedio pues, de 4 en adelante o así, uno no debe hacer esas 5 actividades o cómo es. Sí, todos los estudiantes, absolutamente todos los estudiantes que salgan beneficiados por el Fondo Sol deben realizar las horas, deben participar de las actividades de bienestar. Bueno, ese promedio, ¿cómo se saca? ¿La materia más bajita que le quedó a uno o cuál sería ese promedio? Qué pena hay tanta. En 100 les debe aparecer. El promedio acumulado es, si apenas van para el segundo semestre, entonces es el promedio que sacaron en el primer semestre. Si ya han hecho varios semestres, entonces a ustedes les debe aparecer el promedio total del acumulado. De todas maneras, nosotros verificamos en CIAL. Por ejemplo, hay muchos estudiantes que ya se inscribieron al Fondo Sol, pero que todavía no les habían cargado las notas. Entonces, en el formulario queda vacío ese datico del promedio académico. No hay ningún problema porque nosotros desde el comité nos encargamos de entrar a CIAL y verificar el acumulado. Entonces, con eso no hay ningún problema. Pero el promedio sale por cada materia, entonces uno cuál pone, pues eso es lo que yo no entiendo. ¿A ustedes les sale por cada materia? Pues yo no he visto uno así general, yo me tengo que meter a cada materia. Pero si te metes a estudiantes, pues, y historial, ahí aparece todo lo acumulado. Ah, vale. Listo, gracias. Y si uno vive, pues yo vivo en Titiribí, yo siempre viajo a estudiar. Eso en la parte donde dice, uno pone que vive en rural, ¿cierto? Sí, que vives en zona rural. Bueno, señora, muchas gracias. Gracias, y gracias por la aclaración en dónde ingresan, porque como yo no tengo manejo de la plataforma de los estudiantes, yo ingreso es con el de administrativo, entonces a mí me aparece, cuando entro como al consolidado de estudiantes, ahí me aparece el promedio
acumulado total. Por eso es que no sabría pues cómo decirles exactamente a qué punto llegan para verlo ustedes directamente. Mónica, una Sí, pregunta. En el dime, caso Erika. tal de que uno no tenga, pues yo soy trabajadora independiente y no tengo contratos firmados por prestación de servicios, ¿se puede con la carta de la empresa donde diga que presto el servicio? Sí, sí. Y tiene que Pues, decir el valor de la prestación del servicio. sí, Perfecto. O listo. con una Eh, sola carta de contador donde diga todos esos. también, Mejor. también, lo que pasa es que la carta del contador es costosita. Ellos Ah, tienen un cobro pues alto. Por eso es que yo les decía, si no tienen forma de que la institución o la empresa con la que ustedes estén laborando o no es una vinculación directa con la institución, no les otorgue una carta laboral, entonces ustedes pueden sacar la carta del contador o una declaración juramentada. perfecto, muchas gracias. Con gusto, Erika. Listo, ya les voy a dar mi correo para que me escriban para quienes necesiten o el formulario o necesiten que les comparta la grabación. Yo quisiera hacer una pregunta. Sí, También se debe de realizar la carta a la pastoral. sí. Listo. Es una carta, cuando ustedes entregan el formulario con los documentos adjuntos, deben entregar una carta que se la pasan al Consejo de Pastoral y Bienestar Universitario o al Comité de Bienestar, donde exponen o explican el motivo de la solicitud. Listo. Listo. Por aquí Mónica, sí. una cosita, porfa, que es que eh, ibas a decir algo sobre los que estaban con el ICETEX, pues que esa partecita como que necesito información, porfa. Ah, bueno, no, sí, que sí, o sea, si tienen crédito con ICT, sí, claro, pueden hacer la solicitud del beneficio de Fondo Sol, no hay ningún problema. Por ejemplo, hay unos estudiantes que tienen beneficio con Fraternidad, con la Fundación Fraternidad. Por ejemplo, en este caso uno dice, es preferible que con Fundación Fraternidad se revise cuál es el requerimiento, porque la fundación también les otorga unos auxilios de sostenimiento, unos apoyos de sostenimiento en el semestre. Entonces ahí se revisaría como el caso y la situación y miraríamos si le conviene más presentarse por Fondo Sol o que nosotros remitamos la solicitud a la fundación para quienes tengan la beca. Lo otro con crédito de ICETEX es que ICETEX en estos momentos tiene como unas opciones de crédito que las tiene a corto, mediano y largo plazo. Es muy bueno pues como para quienes tengan la necesidad de hacer como esa financiación o ese crédito, que puedan dejarse asesorar porque dependiendo como la condición del estudiante, la condición económica del estudiante, ICETEX les otorga como un subsidio de sostenimiento durante el semestre. Y ese subsidio pues no es condonable, es decir, no es que el estudiante lo tenga que pagar después, no, simplemente se les asigna. Y el crédito también va dependiendo del estrato socioeconómico o el nivel socioeconómico del estudiante y ya el estudiante elige dependiendo de la necesidad que tenga. Entonces a veces les conviene más el de corto plazo o el de mediano. Por ejemplo, un estudiante que ya esté próximo a terminar la carrera, le va a convenir más de pronto un crédito a corto o mediano plazo. Pero esa información yo no la manejo pues yo no tengo como la información completa. Quien los puede asesorar dependiendo de cada situación y de cada caso es mi compañero Diego Vélez, que él los puede asesorar con financiación directa de la universidad y con los créditos de ICETEX. Incluso él les ayuda como a diligenciar todo lo de los formularios. Luz Daniela, tienes la mano levantada. Te escuchamos. Buenas tardes. Tengo una pregunta. Lo que pasa es que yo solicité, porque yo estoy trabajando y solicité la carta laboral, pero la carta laboral siempre se demora más o menos un mes porque viene desde Bogotá. Entonces, yo en este caso, ¿qué podría hacer? Bueno, entonces tú lo que puedes hacer es que en la carta de solicitud explicas, dices en dónde trabajas, de cuántos son tus ingresos salariales,
cuál es el tipo de contrato que tienes y explicas que la carta laboral, como viene de otra ciudad, pues o que la realizan en otra ciudad, que se demoraría en entregarla, que tú te comprometes a facilitársela, pues a mí, me la entregarías a mí, que inmediatamente te llegue, me la puedes mandar por correo electrónico. Ok, Listo. muchas gracias. Sí, señora, Con gusto, gracias. con gusto, Luz Daniel. Berta, Mónica, tengo otra duda. sí, Un ejemplo, mira, yo tengo la financiación con la universidad, o sea, el 20%, el otro 80% me lo da pues, el programa Galileo, ¿cierto? Mi pregunta es, ¿con el ICT puedo acreditar el 20%? Sí se puede. sí, tú puedes solicitar crédito. Son dos cosas diferentes. Una es la beca que otorga un municipio o que otorga una fundación. Y otra cosa es un crédito. No hay ningún problema si tú tienes ya un beneficio, porque tú al ICT le estás pidiendo pues como el dinero prestado. Y no hay ningún problema y te lo hacen por ese 20% que es matricular. Gracias. Aprovecha y te contactas con mi compañero Diego, que él incluso muchas veces les hace las llamaditas, ustedes les escriben por correo electrónico, le mandan su número de celular o número fijo y él les devuelve la llamada y les explica todo el procedimiento. Me preguntan por aquí en el chat que qué es el programa Galileo. Galileo es una beca que otorgó para este primer semestre del año, pues para este primer no, en el inicio de este semestre, de este año, el municipio de Bello. Entonces ellos lo llaman así, la beca Galileo 2.0. Entonces a los estudiantes que viven en el municipio de Bello les dieron un porcentaje de una beca para estudiar en algunas universidades privadas del área metropolitana o del Valle de la Aburrá, dependiendo con las que el municipio hiciera convenio. Y hay unos porcentajes para los estudiantes, que es como el 80% que les asignaron. Esas becas tienen unos condicionantes, ¿cuáles? Que tienen que mantener un promedio académico mínimo durante cada semestre para no perder la beca. Hay otras becas, como por ejemplo las que otorga el municipio de Caldas, como los que otorga Fraternidad, como los que otorga Sapiencia, EPM o presupuesto participativo, donde se les da un porcentaje del valor de la matrícula, algunos les dan apoyo de sostenimiento, algunos, y adicional deben hacer unas horas de servicio social para condonar esa beca. ¿Cómo así que condonar? Pagar, es pagar con servicio y con promedio académico, porque el estudiante que no cumpla con el promedio académico, que no cumpla con las horas de servicio social, debe cancelar entonces el dinero correspondiente a esa matrícula que pagó la fundación o la institución. ¿Es claro ese punto? ¿Tienen alguna otra duda? Gracias, con gusto. ¿Tienen alguna otra duda? ¿Alguna inquietud? ¿Ya han sido beneficiados de Fondo Sol? Yo no entiendo algo con el promedio porque estoy acá mirando y me dice al final, dice, o sea, arriba dice 2022. Bueno, hay un promedio, pero abajo dice 2021 y hay otro promedio. Sería, uno pone ese el último o eso es general, porque dice que nivel 3 y yo acabé de terminar el nivel 4. Antes voy para el 5. Bueno, Alba, si quieres me das tu número de cédula por el interno, por el chat del interno, y yo te busco ahorita, porque aquí no tengo cómo revisar en este momento esencial, y yo miro cuál es tu promedio académico. Ya se lo voy a mandar entonces, mil gracias. Y me mandas el correo también, porfa, Bueno, o el señora. número de celular, y yo te llamo y te digo. Bueno, señora, muchas gracias. Bueno, me preguntan con gusto. Una pregunta, yo ya mandé la documentación, yo trabajo, pero mandé fue el certificado laboral y en este dice cuánto es mi salario mensual. Sí, ese es el certificado que tienen que mandar, la carta laboral. O sea, la carta laboral
o la declaración juramentada o la copia del contrato, es porque se requiere saber cuántos son los ingresos económicos del hogar o para el beneficio del estudiante. Gracias, Alba. Aquí me está llegando ya la información. Bueno, señora, gracias a usted. Con gusto. No, que me quedó mal escrito. ¿Alguien tiene más preguntas? No, todo muy claro. Muchísimas gracias por toda la información. De todas maneras hay algo, con mucho gusto, de todas maneras hay algo, y es que mire, muchachos, los casos de cada estudiante son diferentes. Entonces a veces debemos evitar como compararnos con el otro. Ah, no, yo no me voy a postular porque es que a mí no me lo van a dar por este motivo, ¿cierto? Lo ideal es cumplir con todos los requisitos para que la postulación sea mucho más fácil. Pero como les decía ahorita, hay casos de casos, hay situaciones de situaciones y hay condiciones de condiciones. Si alguno de ustedes tiene alguna situación especial o particular, no duden en comunicarse conmigo, que con mucho gusto yo los asesoro, yo los oriento y miramos cómo podemos brindarle como el apoyo o el acompañamiento. No se vayan a quedar ahí como que desistan en la primera. ¿Sí me hago entender? No quiero que se queden ahí como sin la posibilidad de. Entonces, tienen mi correo. Si necesitan que sea una asesoría más personalizada, me escriben al correo, me dejan su número de teléfono, que yo los llamo y así conversamos mucho mejor. Listo. Dice, para una persona que trabaja, si hay posibilidades, sí. O sea, nosotros no hacemos como discriminación porque trabajen o porque no, porque es que el estudiante puede ser el proveedor económico del hogar. Nosotros tenemos muchos estudiantes que son los que trabajan, que están casados, que tienen hijos o que viven con los papás, pero los papás ya son muy adultos y él es el que debe trabajar para sostener el hogar, ¿cierto? O porque tienen alguna persona discapacitada en la casa, bueno, por alguna condición especial, o porque en pandemia se quedó el papá o la mamá que era también proveedor económico sin empleo, bueno, cualquier situación que se pueda presentar. Entonces, no hay discriminación por eso. Pero sí debemos hacer un análisis de toda esa parte socioeconómica. Por eso se llama, lo que nosotros hacemos en el comité es un estudio socioeconómico. Y a muchos estudiantes se les hace la llamada, se les hace la entrevista para poder verificar algunos datos o alguna información que muchas veces dentro de ese estudio socioeconómico no queda claro. Porque usted muchas veces puede tener unos ingresos X que no superan los egresos, que los egresos son mucho más altos en comparación de los ingresos. Entonces, ese es el análisis que se realiza ahí. Chicos, ¿listo? ¿Tienen alguna otra pregunta, alguna otra inquietud, alguna observación? No, Mónica, muchas gracias de verdad por toda la información. Con mucho gusto, con mucho gusto. Yo pienso que cuando uno tiene como la necesidad de poderse ayudar con algunos gastos desde la universidad, creo que deben contemplar diferentes opciones o diferentes posibilidades. Por ejemplo, hay muchas personas que dicen, no, yo soy reacio a ICETEX, es que ICETEX me han contado unas cosas que a uno se le va toda la vida pagando. La verdad son muchos mitos que se tejen alrededor de que es que las tasas de interés son muy altas, sí, pero hay que mirar qué también ha pasado con esa persona. Si esa persona no ha cumplido con los pagos que debe hacer o el crédito era muy alto, ¿cierto? Porque también podemos hablar de personas que han estado en universidades públicas donde las matrículas son elevadísimas y aquí, por ejemplo, en Unilasallista tenemos una ventaja muy grande y es que las matrículas están estratificadas, entonces no van a ser
tan altas en comparación con otras instituciones privadas. Entonces lo mismo va a pasar con ICETEX. Por eso yo les decía ahorita, es que los casos son diferentes y por eso es muy importante que ustedes se dejen asesorar, que no se dejen llenar como de esos mitos o de lo que los otros les están diciendo. No, primero escuche al experto, escuche al asesor, por ejemplo, con ICETEX o con financiación con Comeva o con SUFI, como con estas entidades que nosotros también tenemos convenio. Revisen cuál es la tasa de interés que más le conviene, cuáles son los plazos, cuáles son los planes, cómo se acomoda más a la necesidad o a las condiciones que cada estudiante tiene y ya decidir. Porque, por ejemplo, hay estudiantes que dicen, no, yo me voy con la financiación de SUFI, no me sirve la ICETEX o no me interesa esa, me gusta más la que me está brindando SUFI. O me voy con Comeva, porque es que con Comeva mi papá o mi mamá o mi tío, mi hermana, mi esposo, mi esposa es afiliado a Comeva, entonces a mí me sirve porque me dan este porcentaje o porque me dan este auxilio. Las cajas de compensación, muchachos, también hacen financiación con FENALCO y con FAMA. Ellos tienen créditos educativos y si ustedes son beneficiarios o afiliados pues a las cajas, creo que les hacen también un descuento. Revisen todas esas opciones y esas alternativas y se postulan y miran. Ustedes tienen que contemplar cuál es la que más les puede beneficiar y cuál es la que más les puede favorecer, independientemente de la situación de su compañero, de su amigo, de esas otras personas, porque vuelvo y le repito, cada caso es diferente. Listo. Chicos, si quieren vamos terminando. ¿Alguna pregunta, Alba? ¿Ibas a decir algo? Berta también levantó la mano. Dame un momento, Berta. No, yo le iba a decir que bueno, que muchísimas gracias, muy motivador, porque de verdad uno sí necesita a veces demasiado y uno se desanima pensando que no va a poder por la parte económica, pero siempre hay oportunidades. Muchas gracias. Sí, mira, y yo les digo algo que creo que se los he dicho ya a varios estudiantes. De verdad que ahorita hay muchas posibilidades y muchas opciones para estudiar. En mi época, en la época en que yo estudié, era muy difícil eso, ¿cierto? Por ejemplo, yo fui una persona que estudié en universidad pública. Si yo no pasaba en la universidad pública, me quedaba muy difícil entrar a una universidad privada. O sea, es que yo creo que no hubiera podido estudiar, porque en esa época también los planes de ICETEX eran diferentes. Ya ahorita han cambiado, ha sido mucho más flexible, han sido más amigables y hay becas, hay fundaciones, hay créditos, hay diferentes opciones. Entonces, yo lo que digo es, hay que aprovechar, ustedes tienen que mirar eso mismo, esa situación, esa condición, esas opciones y cómo se pueden ir organizando. Berta, cuéntanos. Mónica, también tengo otra duda acerca del ICETEX. Cuando uno hace el crédito con ellos, ¿eso uno lo paga mensual o es cuando termina la carrera? Dependiendo. Ellos tienen como unos planes, por eso les contaba ahorita, hay unos planes que son a corto, mediano y largo plazo. Yo no manejo muy bien esa información, mi compañero Diego es el que los puede asesorar supremamente bien con respecto a eso, porque hay una alternativa que es que vos financias como que el 100% de la carrera y empezás a pagar, creo que el ICETEX te da como 6 meses después de que te gradúas para que te ubiques laboralmente y empieces a pagar el crédito. Creo que hay otra opción que es como el 80% y pagas el 20% mientras estás estudiando. Bueno, realmente no sé muy bien, te podría de pronto desinformar con respecto a eso, pero sí sé que tienen varias alternativas y que hay diferentes tipos de crédito. Entonces yo creo que lo mejor es que te hables con Diego, que él te va a explicar muy bien todo y él les hace como la simulación y les dice más o menos cuánto sería lo que pagan, si lo van a hacer ya, si lo van a hacer a largo plazo y en fin, de acuerdo al plan que vayan a escoger. Listo, Mónica, muchas gracias por toda esta aclaración. Con mucho gusto, Berta. ¿Listo? Bueno, Valeria. Muchas gracias. Con mucho gusto. Ya saben, ahí tienen mi correo, me pueden dejar entonces en el correo cuando me escriban pidiendo mi información, su número de teléfono, que yo les hago la llamadita y hacemos una asesoría mucho más personalizada. ¿Listo? Muchas gracias, Mónica, muy amable.
Con mucho Listo, gusto. gracias. Con mucho gusto. Gracias, hasta luego. Listo, voy a volverles Muchas a dejar mi gracias por la correo aquí. información. Con gusto. Voy a volverles a dejar mi correo. Es mcatano@unilasallista.edu.co. Qué pena, acabo de ver un mensaje que dice que con quién puedo hablar para la matrícula. Manuela todavía está ahí. Bueno, no la veo, porque sí tiene que hablar directamente en financiación, en financiera, en el área financiera. Listo. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Que estén muy bien, que tengan una feliz tarde y un muy buen fin de semana. Igualmente para ti, Gracias, muchas amor. gracias. 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 Gracias, chao. Se cuidan bastante, que estén bien.